Aquí dice, ay, permítame. Ahorita le digo. Ahora vamos a Ashley. Ya le cedo la palabra. Está bien. Dice que el plano cartesiano son coordenadas o sistemas cartesianos. Es una forma de ubicar en el espacio, habitualmente en los casos bidimensionales. Muchas gracias, don Jaime. Es una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las respuestas, en las presentaciones, gráficas de los análisis de teoría económica. Muy bien, gracias, don Jaime. Carla. Dice, son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclídeos para la representación gráfica de una relación matemática o del movimiento o posición en física, caracterizadas como referencia a ejes o ortogonales entre sí que concurren en el punto de origen. En las coordenadas cartesianas se determinan las coordenadas al origen como la longitud de cada una de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Muy bien, Ashley. Se conoce como plano cartesiano coordenadas o sistemas cartesianos a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación del punto blanco, la cual está representada por el sistema de coordenadas. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas para la parábola, hipérbola, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Gracias, Ashley. ¿Qué manda Luis Pedro? Yo encontré que el plano cartesiano es una forma de ubicar puntos en el espacio, habitualmente en los casos bidimensionales. Gracias. Thais. Yo encontré que el plano cartesiano es como un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se intersectan o se cruzan formando un ángulo recto de 90 grados, los cuales los ejes se llaman eje de las X y eje de las Y. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues estamos correctos en lo que lograron investigar. E incluso hay una parte importante que Jaime menciona, ¿verdad? Que es para darle como que sentido, ¿verdad? A información económica que se extrae. Y efectivamente que bajo ese punto de vista es que lo vamos a trabajar el día de hoy. Pero a su vez, yo les traigo una pequeña presentación de qué es su plano cartesiano para que acá lo veamos todo, ¿verdad? Por favor, les voy a comentar, ¿verdad? Que ahorita pues ya inicia la parte práctica del curso. De igual forma, pues si tienen alguna duda o algún comentario, me lo dejan saber y de igual forma lo vamos a solucionar en el desarrollo del curso, ¿verdad? Porque recuérdense que también les va a quedar tarea y eso les va a servir a ustedes para resolver la misma. Bueno. Cuando hablamos de plano cartesiano, ¿verdad? Efectivamente, pues ustedes ya dieron sus puntos de vista, lo que lograron investigar, y podemos decir pues que es un sistema de referencia conformado por dos rectas perpendiculares, que fue lo que ustedes encontraron también en parte de la investigación. Estas mismas pues se cortan en el origen, ¿verdad? Cada punto del plano puede nombrarse mediante dos números o dos literales, X, Y, que son las coordenadas del punto y son las distancias ortogonales de dicho punto respecto a los ejes cartesianos. En la vida diaria es más usual que se comparen dos o más cosas entre sí. Por ejemplo, 5 mayor a 3. En el curso de economía, pues lo podemos comparar diciendo que el sueldo de José es mayor que el de Carlos,
que el pan es más caro que el que vende la panadería X, que ha aumentado con relación a años anteriores cierto producto, etc. A partir de este tipo de comparaciones, pues es factible establecer una relación que se da entre los elementos del conjunto. Entonces, pues aquí diremos que existirá un par ordenado. Una vez, dice, se tiene una noción de lo que es un par ordenado, pues conviene describir un ejemplo y conocer el tipo de notación utilizado para escribir. Sean los elementos X y Y relacionados de alguna manera. Si se define X, será primero, y si se define Y, será segundo. El par ordenado resultante será XY. Se debe tomar en cuenta que no es lo mismo anotar o localizar XY que notar o localizar YX. Es totalmente diferente. Asimismo, pues el plano cartesiano consta de componentes en el plano cartesiano, y uno de sus componentes se llaman cuadrantes. Y se le va a llamar cuadrante a cada una de las 4 partes que los ejes X y Y dividen en el plano. El primer cuadrante es aquel que está situado al lado superior derecho del origen. El segundo está ubicado al lado izquierdo y a la par del primero, y el tercero abajo del segundo y el cuarto al derecho del tercero. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Primero que nada, podemos ver que está formado el plano cartesiano de 2 líneas perpendiculares, que es una vertical y la otra es horizontal. Y que la unión de estas 2 líneas da como punto o como inicio el origen, ¿verdad? Entonces, de ahí es que se deviene la división de las 2 líneas perpendiculares, tomando en cuenta que la línea horizontal va a corresponder al eje de X y la línea vertical va a corresponder al eje de Y. Y por lo mismo, el plano cartesiano está dividido en 4 partes. Y el cuadrante número 1 es aquel que se va a manejar a través de números positivos en el eje de X y números positivos en el eje de Y. Entonces, prácticamente este es prácticamente el cuadrante, vean, números positivos y números positivos. Este cuadrante es el que vamos a utilizar para efectos de estudio en el curso de economía. Entonces, por favor, solo van a graficar en el cuadrante 1. Pero asimismo, también está compuesto del cuadrante 2. Y el cuadrante 2 se compone de números negativos en el eje de X y números positivos en el eje de Y. Así se compone el cuadrante 2. El cuadrante 3 está compuesto por números negativos en el eje de Y y números negativos en el eje de X, ¿verdad? Entonces aquí son números negativos. Entonces el cuadrante 4, ¿cómo creen ustedes que queda integrado el cuadrante 4? Positivos y negativos. ¿Pero dónde? Positivos en el eje X derecho. Y negativos en el eje Y, que está situado en la parte de abajo. En la parte inferior izquierda, ¿verdad? Entonces, prácticamente así es como se divide el plano cartesiano. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué cuadrante se utiliza para el análisis económico? El primer cuadrante. El cuadrante 1, correcto. Así es. Entonces, ese es el que vamos a utilizar para efectos de estudio, ¿verdad? Y es lo que les va a servir de acá en adelante.
Pero también hay otros detalles que debemos de saber sobre el plano cartesiano. Y ahora se los menciono. Ahora solo les dejo arregladito esto. Bueno, el plano cartesiano también consta de coordenadas, que era lo que ustedes estaban mencionando, ¿verdad? Que cuando expusieron. Y cuando hablamos de coordenadas cartesianas, hablamos de coordenadas abscisas o coordenadas de la X en el eje horizontal y ordenadas o coordenada de Y en el eje vertical. Las abscisas, las coordenadas abscisas se les llama así a la distancia del punto desde el eje de Y, considerándose positivas a la derecha del eje y negativas si están hacia izquierda. Pero también hablamos de las ordenadas o coordenadas de Y del eje vertical. Se le llama así a la distancia del punto desde el eje de X, considerándose positivas hacia arriba del eje y negativas si están hacia abajo. Pero aquí está el ejemplo de las abscisas. Las abscisas prácticamente nos podemos dar cuenta que estas están situadas, ¿verdad? En la coordenada horizontal de un plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Del punto 0 hacia afuera. Vean, del punto 0 hacia afuera. Mientras que las ordenadas están del punto 0 hacia arriba. O hacia abajo o viceversa, pero siempre tomando como base el eje de X hacia arriba. Y las abscisas tomando como base el eje de Y hacia afuera. ¿Me explico, compañeros? ¿Dónde están las abscisas y dónde están las ordenadas? Sí, licenciada. Bueno. ¿Todos? Porque recuérdense que esto les va a servir más adelante. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. Vale, veamos. Luego de esto es el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, ¿qué cuadrante vamos a utilizar, compañeros? Cuadrante 1. ¿Y dónde se ubica el cuadrante 1 en el plano cartesiano? En la parte superior derecha. En la parte superior derecha. Correcto, ¿ven? Aquí estamos, en la parte superior derecha. Pero, recuérdense ustedes que siempre tenemos que identificar el eje de X y el eje de Y. Vale. Luego, ahora yo vengo en un ejercicio, yo les tengo X, Y les digo para X0 y para Y4 y luego les digo para X4 y para Y0, ¿cómo lo trabajarían ustedes? Primero, estamos hablando que del eje de X, 0 y para el eje de Y, el 4. ¿Dónde se ubicarían ustedes para localizar este primer punto? ¿Dónde se ubicarían ustedes? En 0. Ahí en el punto de origen. Recuérdense ustedes que aquí, este es el punto origen. Para X y para Y. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Dónde vamos a localizar? Escuchen. ¿Dónde vamos a localizar el punto 4 de Y? Primero que nada dice que X va a ser 0. Entonces partimos de aquí. Y si decimos que para Y es 4, entonces nos desplazamos para la línea vertical que es, miren, Y. Entonces, ¿dónde me posiciono? ¿Dónde me posiciono, compañeros? Tiene que agarrar línea recta hacia arriba. Correcto, me voy a posicionar en el eje de Y en el punto número 4. Número 4. Ahora, si yo les digo 4 de X y Y de 0, ¿cómo me posiciono?
4 de X tiene que ubicarse en el eje de Y, en el punto donde está ubicado 4. En el número 4 ¿Estás de seguro? X. En el número Correcto. En el eje de X. Primero que nada, ustedes tienen que saber que se va a partir del origen. Y si me está pidiendo 4 puntos de X, yo tengo que tomar la línea horizontal. Y digo 2 y digo 4. Vean, me tengo que posicionar aquí. Entonces, ya luego de tener mis puntos localizados, vengo y trazo una línea paralela que traspase los puntos. Entonces, ahí está la primera gráfica. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada. ¿Todos? Sí. Sí, Pregunten ahora porque ya viene lo más fuerte que son los ejercicios. ¿Les quedó claro, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale, muy bien, muchas gracias. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. ¿Por qué? Porque recuérdense que unos pueden comprender de la forma en que yo les explico, pero a lo mejor otros no. Y yo tengo que buscar la forma en que ustedes queden claros con sus dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, No licenciada. tengan pena. licenciada. Por favor, sin pena. Ustedes pregunten, porque esta es la base del curso. Bueno, ahora bien, prácticamente eso es lo del plano cartesiano. Pero también, a partir de ello, nosotros tenemos lo que es la demanda. La demanda. Cuando hablamos de la demanda, también nosotros estamos hablando de las variables que nos servirán para hacer los análisis económicos, ¿verdad? Porque no solo nos podemos basar en el precio, ni nos podemos basar en el mercado, sino que también nos tenemos que basar en el comportamiento, en los productos, en los bienes o en los servicios que adquieran, ¿verdad? Los demandantes. En este caso, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el mercado? Porque es una de las variables que utilizamos para este estudio. ¿Qué es el mercado? Ustedes ya lo saben. Es el ámbito social en el que se realiza un intercambio. Gracias. ¿Qué más? El conjunto de transacciones o intercambio, no, el conjunto de transacciones o procesos de intercambio para bienes o servicios. También. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser un lugar donde se intercambian productos y bienes y también existen varios mercados fuera del lugar. No, ahí se recuerdan que no hablamos de un lugar en específico. Es la acción de intercambiar productos, bienes o servicios por algo económico, ¿verdad, muchachos? Que recuérdense que si bien es cierto, no debe de estar definido como un lugar, ¿verdad? Y recuérdense que es de orden social, porque no hay que tener un lugar establecido para que haya mercado. Bueno, pues en la demanda les comento también que se estudian las variables, ¿verdad? Y las variables son aquellas que prácticamente es una categoría genérica que identifica una condición, efecto o causa cualitativa como cuantitativa que puede variar o modificar al antojo de los factores o fuerzas predecibles o impredecibles. Ahora les pregunto, ¿qué efecto o causa estudia la economía? ¿Será la cualitativa o será la cuantitativa? La cuantitativa. Correcto. Son las dos. Es la cuantitativa. Primero porque recuérdense ustedes que cuando vamos a hacer un análisis o un estudio, primero tenemos que saber de precios. ¿Y el precio qué representa? Números. Una cantidad. Pero cuando nosotros vamos a comprar algo,
¿Por qué representamos esa compra? Por medio de una cantidad, ¿verdad? Y también va por número. Entonces, prácticamente la variable más utilizada acá dentro de la demanda es la variable cuantitativa. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, a través de ello también tenemos que decir que existen dos tipos de variable. La variable independiente y la variable dependiente. ¿Y cuáles son estas variables? La variable independiente pues es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En una investigación experimental se llama así a la variable que un investigador manipula. Pero también la variable dependiente es aquella que es aquella variable de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes. La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Ahora bien, también aquí les presento las coordenadas cartesianas, que es ya para introducirnos al tema. Las coordenadas cartesianas pues se definen como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Primero que nada, ¿qué decimos? Que el plano cartesiano consta de dos ejes. ¿Qué ejes son? Y y X. Primero tiene que ser el eje de X. ¿Por qué? ¿Qué es primero? ¿Es Y o es X? X. Vale, entonces se interpreta como el eje de X y como el eje de Y. Y donde decimos que prácticamente el eje de Y van a estar ubicadas las abscisas y en el eje de X van a estar ubicadas las abscisas y en el eje de Y van a estar ubicadas las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas abscisas y las ordenadas. Entonces, en este caso, ya viendo ustedes su plano cartesiano, ¿qué cuadrante es el que tienen que utilizar? ¿Perdón? El primer cuadrante. ¿Y dónde se ubica el primer cuadrante, jóvenes? En la parte superior derecha. En la parte superior derecha. superior. Correcto, así es. Vean, aquí está el primer cuadrante, miren, donde dice que aquí está el punto origen y el punto origen para X y para Y va a ser 0, los dos. Y por ejemplo aquí, si nosotros queremos ubicar 2 para X y 3 para Y, lo primero que hacemos es ubicar 2 para X, vean, aquí está 2 para X, y que sabemos que de aquí parte, y 3 para Y. Pero como este está en dirección del 2, entonces ubicamos el punto en esta parte, vean, y aquí viene para abajo. ¿Me explico, compañeros, cómo van a localizar sus puntos? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Todos? Vaya. Entonces, luego de ello, pues ya venimos y entramos en materia de lo que es la demanda. Hablemos de la demanda. Primero que nada, pues la demanda se define las diversas cantidades de un bien o un servicio que varía a varias opciones de precio de los mismos o de ingresos de las personas. Estas están dispuestas a adquirir sí o solo sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que prácticamente dice que si nosotros tenemos dinero, podemos demandar, ¿verdad?
Pero que si es a través de nuestro ingreso, de lo que nosotros nos ingresa, también podemos demandar. Y un sinónimo de demandar puede ser comprar, ¿verdad, muchachos? Entonces, si no hay dinero o no hay ingreso, no podemos demandar. Entonces, por eso es que dice que define las diversas cantidades de un bien o un servicio que a varias opciones de precio de los mismos o de ingreso de las personas, estas están dispuestas a adquirir. Pero la demanda también se divide en dos: en demanda latente o potencial, o en demanda real, efectiva o específica. ¿Y qué sucede cuando hablamos de la demanda latente potencial? Es aquella si el consumidor no posee los medios de pago necesarios o el bien o el servicio no se encuentra en el espacio y tiempo requerido, siempre existirá la demanda. Por lo tanto, será una necesidad sentida y no satisfecha. ¿Cuándo se da una demanda latente o potencial? Primero, cuando yo tenga una necesidad, pero no poseo los medios de pago. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no me alcanzó para comprarlo. Pero también se va a dar cuando yo vaya a un negocio y no esté el producto, el bien o el servicio que yo estoy demandando. Entonces ahí me voy a quedar con una necesidad sentida y no satisfecha. En ese momento la demanda se va a llamar latente o potencial. ¿Por qué? Porque la necesidad siempre quedó viva ahí, ¿verdad? Pero también existe la demanda real, efectiva o específica. ¿Y cuándo se da este tipo de demanda? Si está plenamente respaldado con medios de pago y se verifica o realiza en el mercado efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quería ir al mercado por una libra de papas y la encontré y yo tenía el dinero para comprarla, ¿creen ustedes que en este momento hay demanda real, efectiva o específica? Porque adquirió el bien. Ay, Correcto, sí, ¿verdad? Porque en algún momento yo adquirí el bien porque me alcanzó el dinero para comprar mi libra de papas y sí estaba en el negocio que yo la fui a comprar. Entonces ahí es cuando se da una demanda real. Pero si yo en este momento me voy a la Maxi Despensa y voy por un perfume de un diseñador así muy famoso, por ejemplo, Oscar de la Renta. Entonces, tengo el dinero, pero no está en el lugar. ¿Qué tipo de demanda sería? latente o potencial. Exacto, porque no la encontré en el espacio, aunque sí haya tenido el dinero. Bueno, muy bien. Pero también la demanda se clasifica en dos: en demanda individual y en demanda de mercado. ¿Y cuándo es una demanda individual? Es la que ejecuta un solo ente o agente económico y es único consumidor. Pero la demanda de mercado va a ser la suma de las demandas individuales sobre determinado bien o servicio, también denominada demanda global o social. Entonces, ¿qué pasa aquí en la demanda individual? Es cuando yo venda un producto, un bien o un servicio y solo a mí me van a medir conforme lo que han demandado otras personas, como producto, como bien, como servicio. Pero ¿cuándo es una demanda del mercado? Cuando Ashley, Asbel, Wendy, Andrea, Carla, Allison, ¿verdad? También Rosana, Gabriela, Beatriz, Jaime, Sharon, han ido al mercado y todos han comprado determinado producto, bien o servicio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que vamos a sumar todas esas demandas que todos nosotros tuvimos y ahí nos va a dar como resultado la demanda de mercado, ¿verdad? Porque ya sumamos lo que demandó cada uno de nosotros. ¿Me explico cuándo es demanda individual y cuándo es demanda de mercado, compañeros? Licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Tomen nota porque de aquí viene el ejercicio que van a resolver en este momento. Bueno, ahora bien, ¿cuándo se origina la demanda? La demanda se va a originar a través de dos variables.
la variable subjetiva y la variable objetiva. Las variables subjetivas son aquellas en donde están inmersos los gustos y las preferencias. Digámoslo de esta forma, el agrado o desagrado a la parte tangible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo voy a la heladería y compro un helado de limón, ¿verdad? Pero Wendy también va a la heladería, pero ella escoge un helado de fresa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que a mí no me agrada el helado de fresa, sino que por eso yo compro de limón. Pero a Wendy no le agrada el helado de limón, a ella le gusta el de fresa. Entonces, esos son gustos, ¿verdad? Es el agrado o el desagrado que algo nos pueda provocar. Pero también hablemos de la preferencia, actos personales de selección. Por ejemplo, yo fui al mercado, ¿verdad? Y compré tomates. Pero mis tomates a mí me gusta comprarlos duritos, ¿verdad? Que estén zarazos. Porque como yo no los uso todos de inmediato, entonces yo los tengo que comprar así, si no se me arruinan, ¿verdad? Pero también Ashley va al mercado y Ashley va a comprar tomates, pero súper maduros. ¿Por qué? Porque puede ser que ella los va a utilizar en ese momento, porque a ella le gusta mantenerlos maduros. Entonces ahí es una preferencia, porque yo preferí, ¿verdad? Un tomate verde, mientras que Ashley prefirió un tomate maduro. Entonces, esas son las variables subjetivas, en donde estén los gustos y las preferencias. Pero también existe la variable objetiva. Y en la variable objetiva está el precio y está la renta o los ingresos. Y cuando hablamos del precio, es aquel que define la cantidad de un medio de pago que vamos a recibir por un producto, por un bien o por un servicio. Y cuando hablamos de la renta o ingreso, es aquella que representa la cantidad de medios de pago por un determinado periodo de consumo. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que nos ingresa, ¿verdad? Para poder gastarnos durante un tiempo determinado. Entonces, ahí es donde se origina la demanda. Pero ahora vamos con el ejemplo. Ejemplo de la demanda individual y demanda de mercado. Veamos. Primero que nada, ¿qué creen ustedes que representa este cuadro? Primero, está representado por los consumidores A, B, C. Y nos da una cantidad total de la demanda. Pero también está representado por medio del precio. Vean ustedes que para hacer un cálculo de la demanda, necesitamos saber de los demandantes y del precio, o sea, de la cantidad demandada y del precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos 3 columnas, el demandante A, el demandante B y el demandante C. Como no es una sola persona o un solo producto al que se le está haciendo el análisis, ¿será demanda individual o será demanda de mercado la que tenemos que calcular? Demanda de mercado. ¿Por qué es demanda de mercado? Porque son varias personas que están haciendo el análisis. Correcto, efectivamente. Vean, pongan atención. Muchas gracias, ahí estamos bien. Primero que nada, tenemos que decir que existe, miren, un consumidor A, un consumidor B y un consumidor C. ¿Y qué quiere decir esto? Que a un precio de 15 quetzales, el consumidor A demandó 1, el consumidor B demandó 2 y el consumidor C demandó 5. Entonces, ¿cuál es la demanda de mercado aquí, muchachos? 75 quetzales. ¿Por qué 75 quetzales? Porque el primero demandó 1, 2, es decir, que es 15 por 5 son 75. ¿Y qué decía la demanda de mercado? ¿Qué decía el Que concepto es de la demanda de cuando, mercado? es cuando un grupo exige un bien o un servicio. No, así no decía. ¿Cuál ¿Sí? es la demanda de mercado? Se define por la cantidad de personas que van a buscar el producto, licenciada. Eso no decía la O teoría. es por el... Es una demanda en grupo. Escuchen, espérenme.
Es del consumidor individual. Ahora lean. La demanda de mercado. Vean lo que dice aquí. Aquí está la parte importante. ¿Verdad que no ponen atención? Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Es la suma. Suma de las demandas individuales. Vaya. ¿En algún momento dice multiplicar? No. No. Entonces, es la suma de las demandas individuales. Entonces, con la tabla que yo les presento, ¿qué tienen que hacer? Sumar los A, B y C, en total serían 5. Correcto. ¿Qué dice? Que a un precio de 15 quetzales, A demandó 1, B demandó 2 y C demandó 2. Entonces, ¿qué quiere decir? La suma de A más B, ¿cuánto es? Serían 3. 3. Y la suma de A y B más C, ¿cuánto es? 5. 5. 5, miren. Esta es la demanda de mercado. Pero ahora yo les digo, a un precio de 10 quetzales, ¿cuánto se demandó a través de A, B y C? 7. 7, correcto. Porque 1 de A más 4 de B 5. son 5. Más 2 de C son 7. 7. Correcto. Ahora bien, a un precio de 6, A demandó 2. Más 3 de B, ¿cuántos son? 5. 5. Más 5 de C, ¿cuánto es? 10. 10, correcto. Y a un precio de 3, muchachos. 10. A demandó 6. Más 6 de B, 12. 12. más 7 de C, 19. 19. Ahora yo les pregunto, vean, aquí hay una base de la demanda. A un precio de 15, ¿cuál es la demanda individual? Perdón, la demanda de mercado. ¿De cuánto fue la demanda en mercado a un precio de 15? 5. De 5. 5. Ahora, a un precio de 3, ¿de cuánto fue la demanda? De 19. De 19. Entonces, ¿qué les da a entender? El precio de 15 solo compraron 5 y a un precio de 3 compraron 19. Que más barato, compra más gente. ¿Qué dicen ustedes? Entre más vinieron los compañeros, más barato. Eso más consumidores van a ver. Ujú. Hubo más ¿Qué más? demanda por el precio. ¿Qué manda? Que hubo más demanda por el precio. Sí, puede ser. A menor precio, mayor demanda. Correcto. ¿Qué quiere decir aquí? Miren, que cuando el precio es más bajo, mayor será la demanda. Pero cuando el precio sea más alto, menor será la demanda. Y aquí se presenta la ley fundamental de la demanda-precio. Tomen nota porque les va a servir. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Solo les pido que pongan un poquito de atención y que lean. Ahora bien, tómenle una foto a esta pantalla porque ahorita les va a servir. Luego que ya calcularon la demanda total de mercado, el segundo paso que ustedes tienen que realizar es la elaboración de la tabla de la demanda. ¿Ya? Y la tabla de la demanda es el resumen de la totalidad de las demandas individuales de una sociedad. Y esta tabla lleva nombre, lleva un título. Y el título de esta tabla sería Tabla T de la demanda de mercado del bien X. Porque no nos están especificando qué es lo que estamos analizando, ¿verdad? Pero una tabla es el traslado de los datos que ustedes ya calcularon para una T, en donde va a ir dividida y va a ir armada por 2 columnas.
en donde el lado izquierdo va a llevar los datos del precio y el lado derecho va a llevar los datos de la cantidad. Y el precio se va a representar a través de PX y la cantidad se va a representar a través de QX. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Ay, está, solo casi. Mío, todo el tiempo lo quiero. Está conectado. Bueno, ahora bien, vienen ustedes y trasladan, por favor, los audios. Vienen ustedes y trasladan los datos de la tabla y en la columna de precios van a colocar que a un precio de 15, de 10, de 6 y de 3 se demandó la cantidad de 5, 7, 10 y 19. ¿Ya elaboraron su tabla, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Aún no. Bueno. Súrenle un poquito el paso porque así les enseño a hacer un ejercicio que también tienen que elaborar para su tarea que tienen para presentar el viernes. Bueno, vamos con lo siguiente. Con los datos que trasladaron a su cuaderno, a la tabla, entonces viene el tercer paso. Y en el tercer paso viene la elaboración de la curva de la demanda. Y es prácticamente, gráficamente se muestra como una curva descendente de izquierda a derecha nos indica que a menos precio, mayor demanda. Y que a mayor precio, menor demanda. Que era lo que se presentaba en la tabla que vimos al inicio del ejercicio. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, muchas gracias. Por favor, cualquier dudita, ustedes saben que estamos para resolverla de una vez porque les va a quedar tarea y no me gustaría que tuvieran dificultades para elaborarla, ¿sí? No se preocupen, aquí todo es aprendido. Bueno, ahora bien, recuérdense ustedes que dijimos que únicamente vamos a trabajar con el cuadrante número 1 del plano cartesiano. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada. ¿Y qué características tiene el cuadrante 1? Vamos a ver, ayúdenme. ¿La abscisa y la ordenada son positivas? Gracias. Efectivamente, que el eje de X y el eje de Y van a ser positivos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que rotular nuestro plano cartesiano del cuadrante 1. ¿En este qué eje será entonces? ¿El horizontal qué eje es, compañeros? Es el X. El eje de X. El eje de X, vean, que va a ser representado por la cantidad de X. ¿Y el eje de Y, compañeros? ¿Cuál sería? La vertical. Vertical. Correcto, la vertical, que va a ir representado por el precio y por PX. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, licenciada. Vaya. Licenciada. Y aquí donde se une la línea vertical y la horizontal, ¿qué se genera? El origen. El punto de origen. El punto origen. Quiere decir que aquí está el 0 para el eje de X y el 0 para el eje de Y. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada. Lo primero que tenemos que establecer son rangos, muchachos, rangos, ¿verdad? Porque partiendo de los rangos, nosotros tenemos que localizar nuestros puntos. Ahora bien,
Lo primero que vamos a hacer los rangos va a ser en el eje de X. ¿Y en el eje de X qué va, muchachos? ¿Qué va en el eje de X? La cantidad. La cantidad. ¿Y qué datos hay en la cantidad? 5, Número de demanda. 7, 10, 19. 5, 7, 10 y 19. Correcto. Entonces, para localizar los puntos, ¿qué rangos utilizarían ustedes entre un número y otro para localizar sus puntos? ¿Qué rango utilizarían ustedes? Porque Agregarlos, ordenarlos, Lick, de menor a mayor. no. Ahí tiene que trabajar usted conforme se le dan los datos. Rango se le llama a la distancia que hay entre un número y otro. ¿Ya? Por ejemplo, para mí un rango existe porque me está dando un dato que inicia del número 5. Entonces, el siguiente rango, ¿de cuánto lo harían ustedes? 10. De 10, correcto. ¿Por qué de 10? A ver, explíquenme. Porque va a una distancia de un número con otro. Porque entre el 5 y el 10 existirá el 7, mis estimados. Sí, sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. correcto. Entonces, ¿qué vamos a decir? 5, 10, 15 y 20. Y 20. Ah, déjenme que. Eran que estos mis cálculos aquí no muy me salen porque solo este formato, si no, no tengo cómo explicarles. Pero vamos bien hasta ahí, muchachos. Sí. Entonces En momento decimos. sí, licenciada. Pero bien, les va a ir bien. Ustedes son bien inteligentes. Por eso me gusta trabajar con ustedes bien. 5, 10, 15 y 20. Aquí vamos a poner 20. Vale. ¿Ya hicieron sus rangos? 5, 10, 15 y 20. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Los rangos de El precio. Rangos de Los precio. rangos del precio que estarían en el eje de Y, correcto. Entonces, si ustedes tienen precios de 15, de 10, de 6 y de 3, ¿de cuánto harían sus rangos ustedes, muchachos? Igual que el otro, de 5, 10, 15 y 20. Correcto. ¿Por qué? Porque entre el 0 y el 5 existirá el 3, muchachos. Sí, licenciada. Sí, claro. Entre el 5 y el 10 existirá el 6. Sí. Vale. Elaboren sus rangos de 5 en 5, pues, muchachos. 5, 10, 15. Aquí me tiene que quedar 15. Y aquí vamos a tomar 20. Ahorita vamos. Ahora les enseño cómo se localizan los puntos. Bueno, ahí estamos. Digamos que este es 5, este es 10, este es 15 y este es 20. Bueno, muchachos. Ahora, ¿qué les dice la tabla para todos? ¿Qué les dice la tabla? Que debemos buscar el punto entre un precio de 15 y una cantidad de 5. Entonces, si la cantidad de 5
está a un precio de 15, ¿dónde localizan ustedes el 5, muchachos? En el número 5 del eje X. En el número 5 del eje X. Y en el número 15 del precio de Y. Entonces vengo yo y digo, miren, aquí está el número 15. Ah, le voy a cambiar color a esto. Ahora vengo y digo, aquí existe, miren muchachos, el número 15 a un precio de 5. ¿Estamos? Ahora localicen ustedes el segundo punto. ¿Dónde lo localizan ustedes? Entre el 5 y el 10, que es Correcto. el punto 7 en el horizontal, en la línea Ujú, horizontal. correcto. Y en el precio de Y de la línea vertical de 10, ¿verdad? Entonces decimos, vean. Decimos. A un precio de 7, perdón, a un precio de 10 con una demanda de 7 aquí. De 7. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada. Y el tercer punto, ¿dónde localizamos? El tercer punto, ¿dónde localizamos? En el En medio número 10 del Entre el eje 5 y el X. 10. Correcto. 5 y 10. Ajá. Entonces lo localizamos a un precio de 6 A con 10. una cantidad de 10, 10. ¿verdad, muchachos? Sí, correcto. Así es. Vean. Miren. Muy bien. Pero el último punto dice que es a un precio de 3. Van a demandar, ¿cuántos? 19. 19. 19. Ajá. A un precio de 3. Van a demandar 19. Correcto. Vamos de cuenta que aquí es el 19. Entonces, ya que localizaron sus puntos ustedes, tienen y lo unen a través de una línea perpendicular paralela. Perpendicular. Entonces viene y se unen los puntos. Vean. Vean. Entonces, ¿será que la curva de la demanda cumple que es una curva descendente de izquierda a derecha, mis estimados? Sí, Sí, licenciado. Sí, se cumple, Licenciada. ¿verdad? Primero, porque recuérdense que inició de izquierda y finalizó en derecha. Entonces, toda curva debe de llevar su título, vean, tiene que llevar su título. Y aquí es la curva demanda-precio del bien X. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Va. licenciada. Recuérdense, tiene que llevar título la curva, tiene que decir qué es el eje de X, cuál es el eje de Y, qué representa el eje de X y qué representa el eje de Y. Si no, no tiene sentido la curva porque no nos está diciendo qué están trabajando ahí. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? Sí, Lic. ¿Cuántos pasos llevamos resueltos en el ejercicio? ¿Cuántos llevamos? 3. 3, correcto. Hicimos el cálculo de la demanda de mercado. Elaboramos la tabla de la demanda. Y vamos por la curva de la demanda. Entonces, el cuarto paso, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué creen ustedes que se haría en el cuarto paso? Un análisis. Correcto, es un análisis. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que decir qué significa el que hayan graficado, el que hayan calculado una demanda de mercado, el que lo hayan pasado a una tabla. Pero el análisis se va a determinar a través de la ley fundamental de la demanda. Entonces, ¿qué es la ley fundamental de la demanda? Primero, vamos a decir que la ley fundamental de la demanda se divide en dos. En demanda-precio y en demanda-ingreso. Pero ¿cuál de las dos creen ustedes que estamos trabajando ahorita en este momento para elaborar un análisis de las variables básicas de la economía? Demanda-precio. Correcto, la demanda-precio. ¿Por qué? Porque es la cantidad que se demanda de un bien o un servicio y tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio. Sí o solo sí el precio aumenta, pues la demanda va a bajar o va a disminuir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el precio aumenta, la demanda baja. Pero cuando es demanda-ingreso, podemos decir que la cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido directo a la variación del ingreso ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Si o solo si el ingreso es mayor, la demanda será mayor. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cómo quedaría el análisis económico del ejercicio que ustedes acaban de realizar? A ver, ¿quién me ayuda? Recuérdense que ahorita vamos a aprender a hacer los análisis y necesito que me ayuden. Vamos pues, ayúdenme porque tenemos que avanzar, si no, no van a terminar su ejercicio que viene aquí de la hoja de trabajo. ¿Qué dicen? Tendríamos que poner, por ejemplo, de 15 consumidores tuvimos una demanda de 5 y así sucesivamente. Miren, lo que podemos decir, vean lo que dice aquí, demanda-precio. Y dice, la cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar sentido inverso a la variación de su precio. ¿Qué quiere decir? Entonces, en el ejercicio, a un precio, vean ustedes, de 15, únicamente se demandan 5 del bien X, mientras que a un precio de 3 se demandan 19 del bien X. Por lo tanto, a menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí. Bueno, ¿están haciendo su análisis? ¿Ya terminaron? Ahora bien, la demanda también se mide a través de sus variaciones. Pero una de las variaciones más importantes es en la cantidad demandada. ¿Y qué ocurre cuando hay cantidad demandada? Dice que cuando la demanda decrece o disminuye por el incremento en el precio, se dice, pongan atención a esto porque esta es parte de la resolución del otro ejercicio, del que tienen que resolver ustedes. Y dice, cuando la demanda decrece o disminuye por el incremento del precio,
se dice que existe una contracción de la demanda, lo que muestra una pérdida de bienestar de los consumidores. Ahora yo les digo un caso. ¿Se recuerdan ustedes que la gasolina ha estado subiendo, subiendo, subiendo y subiendo? Pues cuando hubo el incremento más alto que llegó como a 45 quetzales, mucha gente guardó sus vehículos. Entonces ya no compró gasolina. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué creen qué variación sufrió la economía ahí a raíz de ese incremento de la gasolina? Pues obviamente una baja en el ingreso Lean. que obtenía. Una contracción de de la la demanda. Correcto, eso es lo que sucedió. Sucedió miren, una contracción de la demanda. ¿Por qué? Porque a raíz del precio, como aumentó, la gente ya no compró gasolina. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que mientras más alto es el precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La gente ya no compra. Pero cuando la demanda crece o aumenta por la reducción o disminución de su precio, se manifiesta una expansión de la demanda. Entonces, ahora yo les digo con el ejemplo de la gasolina. Si mañana o pasado ya amaneciera 15 o 16 quetzales, ¿creen ustedes que estas personas que guardaron su vehículo lo van a sacar y van a ir a comprar gasolina? Sí. Sí, Entonces, licenciada. ¿qué se daría ahí? Una expansión de la demanda. Expansión de la demanda, expansión de la demanda. Y es una expansión de la demanda, ¿verdad? Porque es cuando la demanda crece o aumenta por la reducción o la disminución del precio. Entonces, jóvenes, ¿me explico qué es la demanda hasta este punto? Sí, licenciada. Y licenciada. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, licenciada. Y yo solo quería comentarle algo, pero ya no, casi no viene al caso. La cosa es que lo que le quería comentar es que así como por ejemplo en la alza de precios, aparte de que muchos ya casi no sacaban sus vehículos por lo mismo que el combustible estaba subiendo, otros lo que hacían era para ahorrarse sus centavos, es que antes de que subiera compraban sus galones ellos para tener un suministro ahí. Yo le digo porque mi tía lo hacía. Sí, eso sucede muchas veces, ¿verdad? Porque recuérdense que antes de que siga subiendo más, mejor acapara uno aunque sea un poquito de combustible. Bueno, muchas gracias. Pues ahora viene la resolución de la hoja de trabajo número 1. Y esta es la tarea que yo les voy a subir a ustedes a la plataforma para que ustedes la carguen, ¿verdad? Para que la logren descargar, trabajen y ya envíen sus ejercicios elaborados. Bueno, ejercicio número 1. Primero que nada, yo necesito que ustedes a conciencia lean las instrucciones. Mientras van a ir trabajando, yo le voy a decir a cada uno de ustedes, pero yo les voy a pedir que me vayan mandando a ver qué avances tienen. Pero yo les voy a indicar quiénes me van a mandar en ese momento la foto. Bueno, primero que nada dice el ejercicio número 1. Escuchen bien o lean. La siguiente tabla presenta los datos hipotéticos de la cantidad demandada de cajas de banano durante la cosecha de los años 2019 y 2020. Se solicita determine lo siguiente. Inciso A. Elabore la tabla de la demanda. ¿Cuál es la tabla de la demanda, compañeros? ¿Cuál es la tabla de la demanda, compañeros? Precios, cantidad. ¿Dónde va el precio y la cantidad? Es una T, donde va la columna del precio y la columna de las cantidades. Ahora bien, dibuje las curvas de la demanda. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Localizar sus puntitos en el plano cartesiano y unirlos por medio de una línea perpendicular. Y luego elabore el análisis económico correspondiente que indique si hubo expansión
o contracción de la demanda durante el año 2020 con relación al año 2019. ¿Quedamos claros con las instrucciones, compañeros? Sí, licenciada. Va, Sí, licenciada. tómenle una fotografía ahí porque les va a servir. Bueno, iniciemos. Primero que nada, esta es la tabla con los datos que ustedes van a resolver. Ahora, ¿qué van a hacer? Teniendo esta tabla, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el paso que les toca? Hacer la T. ¿Qué la T? La T. ¿Y qué van a hacer en la T? Colocar cantidad. Colocar el precio y la cantidad. ¿La cantidad de qué? El precio de las cajas de banano y la cantidad de demanda La de demanda de mercado. Primero vamos a sumar, licenciada, la cantidad de 2019 con la de 2020. Ah, qué bien. ¿Y qué dato vas a sacar de la cantidad de 2019 y 2020? La suma. Vaya, pero ¿qué les va a dar esa suma? ¿Qué resultado La les va a demanda de dar? mercado. Va a dar Demanda de 2.900. Están hablando de demanda de mercado. Ahora yo les pregunto, ¿en qué inciso de ahí dice que tienen que calcular la demanda de mercado? No dice. ¿Y entonces por qué van a sumar? ¿Por qué van a sumar? A ver, pues. Porque está la del año 2019 y 2020. Jamás. Eso no dice. ¿Verdad que no leen? Va, veamos. Aquí dice, miren, aquí está claro. ¿Qué dice ahí? Dibuje las Eso dicen las dos curvas. curvas porque se va a hacer una por cada año. Correcto. Tienen que dibujar curvas. Si a ustedes aquí en las instrucciones le dicen, determine la demanda de mercado, ¿qué harían entonces? Ahí sí tendríamos que sumar. Correcto, Jacqueline. Ahí tendrían que sumar la demanda del 2019 y la demanda del 2020. Pero como no les dicen, entonces estas van a ser curvas independientes. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, licenciada. Sí, Vale. licenciada. Gracias. Entonces, ahora vienen ustedes. ¿Y qué van a hacer, muchachos? Vienen ustedes y van a elaborar una T que contenga 1, 2 y 3 columnas. En donde en la primera me van a poner los precios, la segunda las cantidades demandadas del 2019 y la tercera la cantidad demandada del 2020. Inician a elaborar su tabla. Y harían esto. Así les tiene que quedar, ¿ven? Complétenla. ¿Puede regresar a la otra tabla? Sí, yo ya estaba apuntando los precios. Tómenle una imagen y pueden ir trabajando ahí. Pero ahí está colocada para que ustedes trabajen. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. No se queden con dudas, que estamos para aprender. ¿Sí? No tengan pena. Aquí todo es aprendido, porque nadie nace sabiendo, muchachos. Hasta yo he metido la pata miles de veces. No crean que solo una.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? No. Bueno, aceleremos el paso, pues así tengo chance de ayudarles a hacer el análisis económico. Utilicen 2 colores de preferencia para hacer su plano cartesiano y para que puedan identificar ahí sus gráficas. ¿Cómo van? Ya, señor. Bueno, ¿ya finalizaron todos? ¿Ya finalizaron todos? Bueno. Ahora, ¿qué toca? Después de que ya hicieron su tabla. ¿Cuál es el siguiente paso? Curvas. Dibuja las curvas. Bueno, ahora viene prácticamente la elaboración de las curvas de la demanda. Entonces vienen ustedes y se van al plano cartesiano. Vean, se van a elaborar su plano cartesiano. Se van a elaborar su plano cartesiano. Entonces, ¿qué parte del plano cartesiano utilizamos, compañeros? La parte superior derecha. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la parte superior derecha? Primero. Cuadrante 1. Cuadrante. Cuadrante 1. O sea, solo vamos a utilizar esta parte, ¿verdad, muchachos? Pero, ahora, ¿cómo van a determinar ustedes qué rangos tienen que utilizar para poder graficar? ¿Cómo creen que van a hacer? De 5 en 5, veo que eso es más conveniente. ¿Y por qué de 5 en 5, Carla? No le van a alcanzar todas las hojas del cuaderno unidas para terminar. Así ya me estaba dando cuenta. De 10 en 10, quizá. ¿De 10 en 10? De 500 en 500. Solo De 1000 en escuchen, espérenme. Solo necesito que antes analicen. Vean. Me hablaron de 10 en 10. ¿Lo hacemos de 10 en 10? No, licenciada. No, ¿verdad que no? ¿Lo hacemos de 20 en 20? ¿Lo hacemos de 20 en 20? ¿Lo hacemos de 500 en 500? No, licenciada. No. ¿Por qué no de 500 en 500? Yo diría Porque que el número sí. más bajo es 750 y eso no cabe dentro de 500. ¿Pero cabrá entre 500 y 1000? Sí, licenciada. Sí, cabe. Entonces podemos hacerlo de 500 en 500, ¿verdad? Porque el primer rango aquí, vean ustedes, el primer rango aquí, ay, permítanme que esta cosa se me bloqueó. Vean, podemos hacerlo también de 1000 en 1000, es válido, pero
¿Hasta qué rango van a llegar ustedes? Si lo hacen de 1000 en 1000. 800. A 800 si lo hacen de 1000 en 1000. A 4000. ¿Y por qué 4000? Hasta Tendríamos que llegar Seis como- hasta mil. 6000, 5000. 6,000. Podría ser hasta 6000, correcto, porque el último rango que van a localizar es de 5155. Pero ahora yo les pregunto. Vean ustedes. Ay, perdón. Miren pues. Si ustedes lo hacen de 1000 en 1000, vean ustedes cuántos rangos tienen que localizar de 1000 en 1000. ¿Cuántos números van a poner de 1000 en 1000? Porque recuérdense que primero sería 1000. Tienen que poner el de 750 y tienen que poner el de 925. Pero ¿qué sucedería en el rango de 0 a 1000? Esto le van a quedar muy juntitos. Entonces lo ideal es que hagan rangos de 500 en 500. Porque entre 500 y 1000, obviamente también va a ir 925, pero van a tener un lapso más separado, ¿verdad? Para que no les quede muy unido. Entonces, si lo hacen de 500 en 500, ¿hasta cuánto les va a llegar su rango? Como a 6000 más o menos. No, no me hablen de más o menos. Yo quiero que me digan con certeza, pero antes de haber analizado. 5500. 5500. Correcto, van a llegar a 5500. 5500. Y los que quieran hacerlo de 1000 en 1000, también lo pueden hacer, muchachos. También lo pueden hacer. Porque es válido. Eso es válido. Johanna, envíeme una fotografía en este momento de su tabla. Al chat, por favor. Ok, licenciada. Luis Pedro Payera, necesito una foto también, por favor, al chat de su tabla. Obduber, también necesito una foto al chat de su tabla. Kimberly, también Kimberly Gabriela Morales, una foto de su tabla. Brency Aguilar, también, por favor. Ahí se recuerdan que la tabla de la demanda no es un cuadro. La tabla de la demanda solo es una especie de T. Y abajo de la línea van los datos y sobre la línea van los enunciados, jóvenes, así como se los di en el ejemplo anterior, porque lo que me están enviando es un cuadro. Yo no quiero cuadro, yo quiero tabla. El resto que les pedí, por favor, me envían de una vez las fotografías.
La tabla es así, muchachos, miren. Arriba tiene que quedar el enunciado. Así es la tabla, vean. Ahí está en la pantalla. Yo solo necesito que me pongan atención, por favor. Solo 2 me han mandado la tabla. ¿El resto qué pasa? Obduber, ¿me envía su tabla? ¿Quién me envió la del corazoncito? ¿Quién me envió la tabla en este momento? Perdonen. Gracias, Brency. Nada, no están en la clase. Ahorita lo envío, licenciada, solo le termino de agregar 2 datos que me faltan. Por favor. Esa no es la tabla que yo estoy pidiendo. Vamos a ver. Ahí estamos, perdón, andaba confundida. Ahí estamos. Pero los datos están mal situados en la tabla. Oudubert. Esos no son los datos, así no van ordenados. Se comió agregó un espacio. Bueno, ¿cómo van? Ya bien, licenciada, que tuve un inconveniente porque no me cabía en el cuaderno, pero ya lo arreglé. Bueno, entonces prácticamente ya identificaron el eje de X que corresponde. ¿A qué corresponde el eje de X, muchachos? A la cantidad de demanda. A la cantidad, correcto. ¿Y el eje de Y cuál es? Al precio. El eje de Y que corresponde al precio. Al precio de X. Entonces aquí, ustedes ya vinieron, colocaron 500, o 1000, 1000, 1500, 2000, etcétera. Pero ahora, ¿cómo van a determinar los rangos para el precio, muchachos? ¿Cómo van a determinar los rangos para el precio? Los escucho. Igual de 500 en 500. ¿Quién está de acuerdo? Yo estoy de Yo, acuerdo. licenciada. Sí, muy bien. Pueden hacerlo de 500 en También. 500. También lo pueden hacer así. Correcto. Muchas gracias de veras, patojos, a los que participan, porque la verdad es que sí, se siente uno como que sí está ayudando, ¿verdad? Bueno, se cierra la recepción de imágenes a quienes les pedí. ¿Ya iniciaron a localizar sus puntos?
Jóvenes, ¿ya iniciaron a localizar sus puntos? Sí, licenciada. Muy Sí, bien. licenciada. Bueno, me avisan cuando hayan avanzado, ¿sí? Licenciada, yo le envié la tabla hace 2 minutos, pero no me termina de cargar. No sé si ya le llegó a usted. Fíjese que no me llegó nada, pero está bien, dejémoslo ahí, porque ya no, vamos a continuar. Aquí Continúe, la Luis reenvío. Pedro, y me la manda cuando hayamos terminado el ejercicio, ¿sí? Para que no tenga está bien. dificultad. Ajá. Gracias, licenciada. Va, no tenga pena, Luis Pedro. Avance con su ejercicio, porque si no, ya no nos va a dar tiempo. ¿Alguna duda, mis estimados? No, licenciada, de momento ninguna. Bueno, Asbel, ¿cómo va? Todavía trabajando, todavía Vale. incorporándolos. Muy bien. Luis Pedro, ¿cómo va? Todavía trabajando, licenciada. Bueno. Diego. Calidad, licenciada. Bueno, por Perfecto. el primer plano cartesiano, pero ahí vamos. Ah, sí, perfecto. Por la primera curva, diría Diego. Sí, por la curva del 2019. 19. Muy bien, perfecto. Cindy, ¿cómo va Cindy? Voy por la curva del 2019, licenciada. Muy bien, ahí estamos bien. Perfecto. Ashley. Ashley Nicole, ¿cómo va? Aún estoy realizando la curva, licenciada. Bueno. Andrea García. ¿Qué manda? ¿Cómo va? Bien. Grendy Esquivel. Bien, Lick. Ya realizando la curva del 2019. Muy bien, perfecto. Jacqueline Pinto. Bien, Lick. Ya empezando la del 2020. Perfecto, excelente. Rosana Dávila. Aquí, Lick, ¿Todo bien? terminando la de 2019. Muy bien, perfecto. Wendy. ¿Cómo va Wendy? Casi terminando la 2019, licenciada. Bueno, perfecto, muy bien. María del Carmen. Bien, licenciada, solo que a mí no me cabía y me tocó que volverlo a hacer porque se mira muy pegado. Ah, sí, es cierto. A ver si no le va a quedar muy amontonadito todo. Sharon García. ¿Cómo va Sharon? Terminando la del 2019, licenciada. Perfecto, Sharon, gracias. Beatriz. Terminando la del 2019, Eli. Bueno, Johanna. Estoy empezando, licenciado. Todavía. ¿Por qué se Sí. quedó atrás? Perdón. ¿Por qué se quedó atrás?
Lo que pasa es que tenía una cosa acá de trabajo, como estoy trabajando, entonces me atraso un poquito en eso. Ah, bueno. Muy bien. Gabriela, ¿cómo va Gabriela? Un poco atrasada, es que me bloqueé y luego me confundí y lo tuve que volver a poner de nuevo. Ah, vaya, pero ya se ordenó, Gaby. La columna de precios es la que está en lleno. Correcto. Y la de cantidades, bueno. Sí, es que la había puesto al revés y lo tuve que volver a borrar. Ah, va, ¿sí? Está bien, no hay pena, ahí con cuidado. Keren, ¿cómo va Keren? Ya casi terminando lo del 2019, licenciada. Bueno, muy bien. Grandy. Grandy Esquivel. Ya casi terminando lo del 2019, que me confundí. Ah, bueno. Bueno. Jaime, don Jaime, ¿cómo va? Estoy haciéndolo de nuevo porque igual me confundí. Ustedes no lo estaban haciendo, muchachos. Mucho Bien, ojo ahí licenciada. porque ahí se recuerdan que esto les va a servir a ustedes. Bien, licenciada, aquí lo estoy viendo. Vale, muy bien. Ahí vamos. Es que no cabe en la hoja. No, es que lo están haciendo muy grande. Hay que tener cuidado en eso. Edward Cruz, ¿cómo va? No he visto a Edward ahora. Con algunos problemas, licenciada, que no me cupo en la hoja, tuve que hacerlo de nuevo. Me extraña que no les haya cabido en la hoja. De verdad que sí, porque si han hecho el cálculo desde el inicio, tuvo que haberles cabido. Pero tengan cuidado con eso, porque de todos modos aquí es para que trabajen, ¿verdad? Y que salgan de sus dudas. Sofía Cordero. Sofía Voy Cordero. bien, licenciada. ¿Cómo? Voy terminando la del 2019. Bueno, gracias. Blake. Voy Blake. por la 2019. Qué casualidad, ahora todos van por la 2019, ya no se confundieron en los rangos. Lucrecia Florian. 3,550. Lucrecia. 2020. Gracias. Henry Moreno. Fue por Henry la del Moreno. 2020. Thais. Thais. Ya casi terminando la del 2019, licenciada. Gracias. Kimberly Morales. Casi terminando la primera. ¿Y por qué se están tardando mucho, jóvenes? ¿Qué les ha causado inconveniente? Es que tenía la gran hoja, pero creo que lo hice muy pequeño. Bueno. Ouduber, ¿cómo va? Acá empezando la tabla 2019, licenciada. Tabla. ¿Por qué tabla? ¿Por qué No, está la haciendo curva. tabla? No, la curva. Ah, bueno. Que hice la tabla de nuevo porque no me gustó cómo dejé ese espacio ahí. No, es que de hecho no está correcto que haya dejado el espacio, si no, no le va a salir bien su curva. Sí, la volví a hacer de nuevo, licenciada, y la corregí. Bueno, muy bien. 750. Brency. ¿Cómo va Brency? Entiendo la licenciada, lo que pasa es que me confundí, por eso lo volví a hacer. Licenciada. Mande. Yo tengo una duda. Voy a comenzar la del 2020, pero si la del 2019 tenía el límite hasta 5,500, pero como en el 2020 el límite es de 3,700, comienzo de 4,000. ¿Cómo así? ¿Cómo va a comenzar de 4,000? ¿Qué es lo que le dice la tabla? Ya me confundí. No, ahí no hay para confundirse. Usted ya no Licenciada, toma creo en que se cuenta. refiere a que si la deja hasta 4,000.
Ah, vean pues, es que ustedes no tienen que hacer 2 planos cartesianos. Ustedes solo tienen que hacer uno, Ajá. ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Sharon? Vea. Mire, pues, ahorita le explico, Sharon. Ya sé por dónde va usted. Permítame. Por favor. Sí, no tenga pena. Solo déjeme pasarme a esto porque si no nos va a ocasionar inconveniente aquí. Vale. Venga usted y usted ya terminó la del 2019. Eso es lo que me está diciendo. Vale. Ajá. Entonces ahora venga usted y agarre esto, mire. Agarre esto. Y usted grafique hasta donde llegue. O sea, usted ya no tome en cuenta nada de estos datos, mire. 450. ¿Me explico? Sí, ¿Me licenciada. explico? Vale. Sí. Ahora usted ya no vea nada de eso. Lo que va a suceder es que la curva le va a salir más cortita. Ya no le va a salir más larga como la de 5,155, porque su curva va a llegar hasta los 3,700. Ah, vaya. Sí. Vaya, licenciada, gracias. Bueno. $970. 3,700. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Andrea, ¿qué no entiende? Disculpe. Porque si me dice que en qué tiene ahí su duda, le puedo ayudar. Andrea, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Entonces, ¿me indica, por favor? Andrea, le escucho. Por el plano cartesiano. Ajá, ¿pero qué? ¿Qué en específico? No, a eso no le entendí, no entendí a nada. ¿No investigó sobre el plano cartesiano, Andrea? Así es. ¿No investigó? Bien. Vale, ¿qué decía el plano cartesiano? Vea pues, el plano cartesiano, mientras los demás, aunque ya nos va quedando poco tiempo. El plano cartesiano, usted va a utilizar el cuadrante 1, en donde este es el eje de X y este es el eje de Y. Pero en el eje de X vamos a trabajar lo que son las cantidades y en el eje de Y vamos a trabajar lo que son los precios. ¿Me explico? Sí. Vale. Ahora de esto, ¿en qué tiene duda? ¿Tiene duda en este ejercicio o en todo lo que hemos hecho, Andrea? Es que me perdí por las curvas. En eso ya no lo entendí. Bueno, entonces usted lo que ya hizo fueron los rangos. No es que no entienda todo lo del plano. Ya hizo los rangos, Andrea. ¿Andrea? Sí, licenciada, ya lo entendí. Gracias. No, no ha entendido, Andrea. No se ponga así. Yo lo que quiero es ayudarla. Pero yo necesito que me diga que si ya entendió lo de los rangos. ¿Andrea? Andrea. Licenciada, ya terminé. Gracias. ¿Me envía una foto, por favor? Licenciada, yo terminé y se lo mandé ahí, pero no sé si está bien. Ahorita estoy entrando aquí. Vean, ahí está bien. Ajá, ahí estamos bien. Pero
ese montón de linitas que ustedes hacen para localizar interfieren con la curva anterior. Yo se los enseñé para efectos de estudio, pero cuando llevan dos curvas no se hacen esas líneas. ¿Me explico? Pero sí queda así. Lo único que no le veo es el título a la curva. No le veo el título a la curva. Correcto, ahí sí está bien. Y también tienen que señalar cuál es la curva del 2019 y cuál es la curva del 2020. Ahí estamos bien. Y tampoco esta tiene título. Bueno, si ingresan al chat, ahí se van a dar cuenta prácticamente que ya están las gráficas y es de esa forma como tienen que resolverla. Pero ahora a mí me interesa, antes de que finalicemos, porque ya estamos por finalizar y siempre me gusta que ustedes se tomen un poquito de tiempo, quiero que paren un momento lo de las curvas y que por favor nos vamos a ver qué fue lo último que se pidió en relación al ejercicio. Y veamos el inciso C, que dice, elabore el análisis económico correspondiente que indique si hubo expansión o contracción de la demanda durante el año 2020 con relación al año 2019. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá contracción o expansión con relación al año 2020, con relación al año 2019, compañeros? Contracción, licenciada. Hay contracción, licenciada. Correcto, hay contracción. ¿Por qué? Porque en el año 2020, vean, miren, el año 2020 demandó menos que el año 2019. Entonces, basado en esto, es que ustedes tienen que elaborar su análisis económico para el ejercicio número 1. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Ahora, solo una duda en relación al nombre de la curva que usted indica ahí. ¿Cómo iría? Sí. Vaya, no tenga pena. Primero que nada, ¿de qué estamos hablando? Recuérdense que al principio lo hablamos. ¿De qué estamos hablando? La demanda de las cajas de banano. Vean, aquí está el nombre del producto. Curva de la demanda, cajas de banano, de los años, ¿qué años? 2019 y 2020. Y 2020, correcto. Ese es el título que debe de llevar todos los instrumentos que elaboren para sus ejercicios de la demanda. En el ejercicio número 1, ¿verdad, muchachos? Entonces tendría que decir curva de demanda, cajas de banano 2019-2020. Correcto, así es. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, si no hay alguna otra duda, yo creo que lo vamos dejando hasta aquí. Y revisen, por favor, porque se les va a enviar la tarea. Si quisieran que resolviéramos alguna duda en específico, por favor me la hacen saber a través del chat. Pero antes de todo, yo sí les quisiera agradecer que por favor lean y lean detenidamente. Y que antes de cualquier cosa, miren su leidita, ¿sí? Y que cuando ya les aparezca muy extremo todo, entonces yo lo rescato. Pero por favor, yo necesito que ustedes también sean conscientes y que estén presentes en el curso porque a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Estamos en este punto, compañeros? ¿Alguna duda o algún comentario, muchachos? Licenciada, yo tengo duda con lo del ¿Sí, Diego? análisis de último. ¿Y cuál No. sería, Diego? ¿Cuál es la duda?
A ver, es que yo tengo uno aquí pequeño, pero es que siento que es muy breve. Dice, hay una contracción de la demanda, ya que la demanda bajó en el 2020 en relación con el 2019. Ese podría ser. Aunque ahí está específico todo, pero también recuérdese que ahí en un análisis se incluyen precios y se incluyen cantidades, porque si no, no me va a dar a entender qué es lo que usted quiere decir con ese párrafo. Ok, entonces le tendría que agregar los precios Cantidades y precios. Los precios Tampoco toda la tabla, tampoco toda la tabla, pero sí me tiene que hacer referencia a los extremos, por decírselos así, ¿verdad? Podría ser los extremos, podría ser la mayor cantidad que produjo cada uno en su respectivo año. Correcto, así es, correcto. Entonces ahí decir por qué hubo contracción o por qué hubo expansión, ¿sí? Ok, licenciada, ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, mis estimados? ¿Alguna otra duda? No, licenciada. ¿No? Bueno, entonces les deseo que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere nos comunicamos o nos vemos el próximo sábado. Por favor, recuérdense que tienen tarea. Si les surgiera alguna duda, con mucho gusto, entonces estoy para servirles, pero recuérdense, primero tienen que leer y tienen que agotar todas sus circunstancias y me tienen que decir en específico dónde les surge la duda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, que Dios me los bendiga y que tengan feliz tarde. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Para servirles, jóvenes, hasta el otro sábado.